Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema súper interesante que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las series y el mundo de la actuación turca. Vamos a adentrarnos en un fenómeno que ha cautivado a miles de espectadores y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de cómo la chispa de inspiración de Kerem Bürsin podría haber sido un catalizador fundamental para Burak y Neslihan, dos actores talentosos que juntos nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla. Prepárense para un análisis profundo, lleno de curiosidades y reflexiones sobre la química, la conexión y la influencia en el mundo del entretenimiento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos a punto de empezar. Para entender la magnitud de lo que vamos a comentar, es crucial recordar el impacto que tuvo la serie que unió a estos tres talentos. Hablamos de un proyecto que no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Y en el corazón de este fenómeno, encontramos a Kerem Bürsin, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La pregunta que nos surge es, ¿cómo influyó la presencia y la energía de Kerem en el desempeño y la dinámica entre Burak y Neslihan? ¿Fue él, quizás, la chispa que encendió una conexión aún más profunda y palpable en pantalla? Empecemos por analizar a Kerem Bürsin. Conocido por su carisma, su energía contagiosa y su habilidad para conectar con el público, Kerem tiene una forma única de aportar luz y dinamismo a cada proyecto en el que participa. Su estilo de actuación, a menudo descrito como fresco y espontáneo, puede crear un ambiente de trabajo increíblemente positivo y motivador. Cuando hablamos de la chispa de inspiración, no solo nos referimos a una influencia directa en la actuación de sus compañeros, sino también a cómo su presencia puede elevar la energía general del set, fomentar la creatividad y, en última instancia, mejorar la calidad del producto final. Ahora pensemos en Burak Özçivit. Burak, con su presencia imponente y su talento para interpretar personajes intensos y llenos de matices, ha demostrado una versatilidad impresionante a lo largo de su carrera. Sin embargo, en ciertas producciones, su actuación se ha visto potenciada por la energía de quienes lo rodean. Podría ser que la energía vibrante y el entusiasmo de Kerem hayan actuado como un estímulo para Burak, empujándolo a explorar nuevas facetas de sus personajes o a intensificar aún más las emociones que transmitía. Es fascinante imaginar cómo un actor puede inspirar a otro simplemente a través de su compromiso y su pasión en el set. Y luego está Neslihan Atagül. Neslihan es una actriz con una sensibilidad artística excepcional, capaz de transmitir emociones complejas con una sutileza conmovedora. Su habilidad para sumergirse en sus personajes y darles vida de una manera tan auténtica es uno de sus mayores talentos. En el contexto de una producción compartida, la interacción entre actores es fundamental. La energía que aportan los compañeros puede influir enormemente en la propia interpretación. Si Kerem aportaba esa chispa de inspiración, esa alegría y esa apertura, es plausible que haya creado un entorno en el que Neslihan se sintiera aún más libre y segura para explorar las profundidades de su personaje, permitiéndole conectar de forma más genuina y poderosa con Burak en escena. Podemos especular que la dinámica entre los tres actores no fue solo una cuestión de guión, sino también de una sinergia que se creó en el set. Kerem, al ser un actor que a menudo irradia una energía positiva y colaborativa, podría haber facilitado un ambiente donde Burak y Neslihan se sintieran más cómodos para arriesgar, para improvisar y para construir una conexión más fuerte entre sus personajes. La inspiración no siempre es explícita, a menudo se manifiesta en la forma en que un actor eleva la energía de otro, lo anima a ir más allá o simplemente crea un espacio seguro para la experimentación. Consideremos los momentos clave de la serie. Esos instantes de tensión, de pasión, de conflicto o de dulzura que resonaron con el público. Cuánto de esa magia fue el resultado de una química preexistente y cuánto se construyó sobre la marcha, gracias a la influencia mutua y, quizás, a la inspiración que Kerem aportaba. Es difícil de medir con exactitud, pero es un ejercicio fascinante. La forma en que un actor puede mirar a otro, la energía que se intercambian en una escena, todo eso contribuye a la narrativa visual. Si Kerem, con su estilo particular, lograba contagiar esa vitalidad, es natural pensar que esto se reflejaría en las interacciones de Burak y Neslihan. Pensemos en el concepto de química actoral. No se trata solo de que dos actores se caigan bien fuera de cámara, sino de la chispa que surge cuando sus energías se alinean en la interpretación.
Y esa chispa puede ser alimentada de muchas maneras. La presencia de Kerem con su enfoque energético y a menudo desenfadado, podría haber servido para romper cualquier posible tensión inicial entre Burak y Neslihan, o para infundir una mayor audacia en sus interacciones. Imaginen a Kerem animando a ambos a probar algo nuevo en una escena, a soltarse un poco más, a jugar con las emociones. Esa clase de impulso puede ser invaluable. Además, la industria del entretenimiento es un ecosistema complejo donde la colaboración y la influencia son constantes. Los actores aprenden unos de otros, se inspiran mutuamente y a veces, la energía de uno puede desencadenar un nuevo nivel de desempeño en otro. En este caso particular, el trío de Kerem, Burak y Neslihan tuvo la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto de gran envergadura. La influencia de Kerem, ese elemento extra de energía y pasión, podría haber sido el catalizador que ayudó a solidificar aún más la conexión entre Burak y Neslihan, llevándola a un nivel más profundo y creíble para el espectador. No estamos diciendo que Burak y Neslihan no tuvieran su propia conexión o talento, todo lo contrario. Ambos son artistas excepcionales. Lo que planteamos es que la presencia y la forma de trabajar de Kerem, su chispa de inspiración, pudo haber sido un factor que contribuyó a potenciar esa conexión, a hacerla aún más vibrante y memorable. Es como un tercer ingrediente secreto en una receta deliciosa que, de repente, la lleva a otro nivel. Analizando la forma en que interactuaban los personajes de Burak y Neslihan en pantalla, podemos notar momentos de una intensidad y una conexión casi tangibles. ¿Hasta qué punto la dinámica fuera de cámara, facilitada por la presencia de Kerem, se tradujo en esa química en escena? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. La inspiración puede manifestarse de innumerables maneras, a través de una palabra de aliento, un gesto de apoyo, o simplemente la energía que uno emana y que contagia a los demás. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy dinámico. Las relaciones entre los actores evolucionan durante el rodaje de una serie. Lo que comienza como una relación profesional puede transformarse en una amistad o en un respeto mutuo que se refleja en la pantalla. Si Kerem, con su carácter abierto y sociable, contribuyó a crear un ambiente de camaradería y confianza entre los tres, esto sin duda habría tenido un impacto positivo en la forma en que Burak y Neslihan se relacionaban en sus escenas. En resumen, hemos explorado la idea de que Kerem Bürsin, con su carisma y energía, pudo haber sido una fuente de inspiración clave para Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Al analizar sus estilos de actuación y la dinámica de producción, hemos considerado cómo su presencia pudo haber elevado la conexión y la intensidad de sus interpretaciones en pantalla. No se trata de restar mérito a ninguno de ellos, sino de reconocer cómo la sinergia entre artistas talentosos puede crear momentos verdaderamente mágicos. La chispa de inspiración, en este caso, podría haber sido ese elemento que potenció una química ya existente, llevándola a cotas aún más altas y regalándonos escenas inolvidables. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por sumergirse en este análisis. Espero que hayan encontrado este recorrido por la posible influencia de Kerem en la dinámica de Burak y Neslihan tan intrigante como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin fue una chispa de inspiración para ellos? ¿Qué otros actores creen que han tenido un impacto similar en sus colegas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.